de hoy. Iniciamos entonces a tratar el tema de la jerarquía normativa. La jerarquía normativa es el tema que yo siento que ustedes más han querido tratar, que es, ¿qué es superior, abogada? ¿Los tratados o la Constitución? De eso justamente es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ya a nivel interno nosotros lo tenemos altamente claro. Leímos a Hans Kelsen. Hans Kelsen nos decía que a nivel interno, muy específicamente, primero estaba la Constitución y luego estaban los códigos y luego estaban las leyes y luego los reglamentos y luego los decretos. O sea que eso ya lo tenemos muy claro. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a la Constitución y a los tratados? ¿Qué es lo que es superior? Entonces allí es donde entra la jerarquía normativa. Vamos a iniciar con ciertas preguntas. La primera pregunta es, ¿verdadero o falso? ¿Todos los tratados deben de ser acatados por Honduras? ¿Qué creen ustedes, verdadero o falso? Pero aquí hablamos de los ratificados o todos en general. Todos los tratados, Ana. ¿Todos deben de ser acatados por Honduras? Falso. Creo que no. Respuesta correcta, falso. Solo los tratados que han sido ratificados y depositados deben de ser acatados por Honduras. Eso que les decía Ana. Solo los que han sido ratificados y han sido depositados deben de ser acatados. Eso significa que Honduras, por ejemplo, no es parte de la Convención de Maputo. Maputo es un convenio de derechos humanos, justamente, pero que está vigente en África y nosotros no hemos firmado ese convenio con África. Tampoco hemos firmado la Carta Constitutiva de la Unión Europea. No somos parte de la Unión Europea. Entonces, esos tratados no son obligatorios para Honduras. Nosotros no tenemos que seguirlos a menos que los hayamos ratificado y los hayamos depositado. Segunda pregunta, ¿verdadero o falso? Todo lo que contienen los tratados debe de ser acatado por Honduras. Falso. Falso. ¿Por qué, Ana? Cuénteme. Porque para eso se hacen las reservas. Es correcto. Falso. Solo lo que al Estado de Honduras se compromete debe de ser acatado. Es decir, justamente lo que les decía Ana. Si nosotros no nos hemos obligado a seguir una parte de ese tratado, nosotros no tenemos por qué seguirlo. Para eso existen las reservas. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Todos los tratados deben de ser aprobados por el Congreso. Verdadero. Verdadero, sí, interno. Cristian dice verdadero. Leslie dice verdadero. ¿Quién más dice verdadero? Falso. Ana, cuénteme por qué dice usted falso. Porque es bastante similar a la primera pregunta de que solo pueden ser aprobados aquellos que han sido ratificados, como dijo, y depositados y según la reserva que se ha hecho. Entonces, en base a eso deben de ser aprobados, perdón. Ok, Ana dice falso y Ana dice porque hay que seguir un sistema, hay que seguir pasos. ¿Alguien más dice verdadero o falso? ¿O tiene alguna opinión sobre este tema? Yo pienso, abogada, que antes de ser aprobado tiene que ser estudiado, ¿verdad? Tiene que llevar, como decía usted, un lineamiento, unos pasos y conocer el tratado si en verdad beneficia o no beneficia al Estado, porque de repente tenemos que ver primero qué beneficio nos trae y si no nos trae beneficio, entonces este no debe ser aprobado. El problema es que yo la veo como una pregunta cerrada. Cuénteme, Leslie. Mire, yo la veo como una pregunta cerrada porque al decir todos los tratados deben de ser aprobados por el Congreso, siento yo que para poder decir falsa tendría que ampliarse un poquito la pregunta. Pero sí, el tratado, ¿verdad? En sí, en general, debe ser aprobado por el Congreso Nacional. Ok. ¿Ustedes creen que en algún momento algún otro órgano es el que debe de aprobar
un tratado o siempre debería de ser el Congreso el que debe de aprobar? Si es que queremos aprobarlo. Usted Que hay mencionó, excepciones, abogada, en las que el titular del Ejecutivo los puede aprobar. Es correcto. Ana, cuénteme. que usted mencionaba que antes había un departamento que se encargaba en hacer esto. Ok. Dentro de Cancillería debería de existir un departamento que se encarga acerca de el estudio para la posible aprobación de un tratado. Pero ese departamento luego tiene que derivarlo a algún lugar para que sea aprobado. Además de eso, yo quisiera que existiera un departamento de reservas en Cancillería. Eso para mí sería lo máximo. Un grupo de abogados que estuviera estudiando todos los días, literalmente ese es su trabajo, estudiar los tratados internacionales, las leyes internas y qué reservas deberíamos de hacer. Trabajo permanente que existe en otros lugares como El Salvador y Nicaragua. Por eso es que a mí usualmente me dicen ustedes, no me compare con Estados Unidos, no se preocupe, lo voy a comparar con los que están al lado, que están casi igual o peor que nosotros, que son El Salvador y Nicaragua, y ellos sí tienen ese departamento, que solo hay 2 abogados, es cierto, pero tienen el departamento. Entonces, la respuesta es falso. ¿Por qué es falso? Porque solo los que contienen leyes, solo los tratados que contienen leyes, ya sean nuevas o modificaciones a alguna ley que nosotros tenemos, tienen que ser aprobados por el Congreso. Si no contienen leyes, no tienen que ser aprobados por el Congreso. Y ahí es donde entra lo que dice Cristian. Ese artículo 245, inciso 13 de la Constitución de la República, nos dicen que van a haber momentos en donde se va a derivar al Poder Ejecutivo esa aprobación. Y todos me van a decir, pero ¿cuáles van a ser esos momentos? Momentos en donde lo que se va a aprobar no van a ser leyes, sino que van a ser políticas públicas. Cosas tan sencillas como la donación de las vacunas. La donación de las vacunas las tuvo que aprobar la secretaria de Salud en su momento. ¿Cierto? Abogada. Dígame, Leslie. ¿Y qué piensa usted respecto a lo que deduce la esposa de Juan Orlando en cuanto a que el esposo, por pertenecer al Parlacén, goza de inmunidad? Oh, bueno. Y que cree que no puede extraditarse el expresidente. Ella está haciendo su lucha, ¿verdad? Ella está agotando todas las instancias que estamos a la espera, ¿verdad? De esa resolución por parte de la Corte. En cuestión de apelación, porque el juzgado de primera instancia tengo entendido que ya resolvió y dijo que era extraditable. Eso es lo que tengo entendido. O sea que ella está apelando. Pero ella me tomó recurso ahorita de apelación. Es correcto. Vamos a ver. Abogada. Dígame. Pero ahí en ese caso, acordémoslo que Juan Orlando ya tenía algunas denuncias puestas en la fiscalía, entonces primero debió llevarse el debido proceso, debió ser enjuiciado en el estado de Honduras. Esto no se dio porque no podía ser enjuiciado porque todavía era presidente de estado, ¿verdad? Él tenía alguna inmunidad política ahí, pero al momento de salir tuvo que ser enjuiciado, y eso es lo que en este momento pues los abogados de él están alegando, ¿verdad? Que tiene que ser juzgado, ¿verdad? Aquí, porque me parece, no recuerdo, me parece que escuché que eran 32, no sé si son delitos pero sí hay declaraciones, incluso una que hizo Salvador Narrala en su momento, que venía, ¿verdad? Del juzgado, de la fiscalía, de interponer una denuncia, y esa la hace por los medios de comunicación, y lo dijo en vivo, pues que era un narcotraficante y era un corrupto, y que él venía de poner la denuncia, ¿verdad? Pero ese caso, abogada, bueno, según el proceso, tiene que darse el debido proceso y seguir las leyes que rigen nuestra Constitución.
Pero acordémonos que Estados Unidos también es un elefante, ¿verdad? Y ante eso nosotros somos como hormigas. Y ahí, eh, para mí, el hombre va a ser extraditado, ¿va? Pero según veo, creo que el debido proceso verdaderamente se violentaron algunas cosas. Miren qué interesante esta discusión. Vamos a empezar con cuáles son los argumentos que han utilizado los abogados de Juan Orlando. Dicho sea de paso, uno de ellos, no sé si es catedrático ahorita o fue catedrático de UTH, Félix Ávila. Creo que todavía sigue siendo catedrático de UTH, pero él fue catedrático por mucho tiempo en Derecho Penal justamente de UTH. Iniciemos con la pregunta de Leslie. ¿Él tiene o no tiene inmunidad por ser parlamentario del Parlacén? Parlamento Centroamericano. Que dicho sea de paso, muchos dicen el elefante blanco, pero que para mí ha funcionado en ciertos aspectos. Que si él tiene esa inmunidad, respuesta, sí, sí la tiene. ¿Por qué? Miren qué interesante. Porque nosotros firmamos un convenio en Viena acerca de cómo vamos a tratar a los diplomáticos. Los diputados del Parlacén son diplomáticos internacionales y por ende ellos gozan de una inmunidad según la Convención de Viena. O sea que esto es una cuestión que en el futuro, si nosotros extraditamos a Juan Orlando, nos va a repercutir a nosotros y vamos a tener que enfrentar un caso de derechos humanos. Porque hemos violado el derecho humano de Juan Orlando a su inmunidad diplomática. Eso es algo verdadero. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para salvarnos? ¿Se acuerdan que les dije? Por lo menos unos 2 abogados, así como tienen en El Salvador y como tienen en Nicaragua. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer una reserva a esa convención de Viena en donde nosotros decimos, los diplomáticos extranjeros que tengan representación en Honduras van a tener inmunidad diplomática. Eso es algo a lo que nosotros nos hemos obligado a seguir. Es decir, el embajador de México en Honduras tiene inmunidad a las leyes de Honduras, estando en Honduras. Eso es algo a lo que nosotros nos hemos comprometido a seguir. Entonces nosotros podemos hacer la reserva diciendo, Honduras va a respetar la inmunidad de los diplomáticos extranjeros en territorio nacional. Sin embargo, si usted es acusado de narcotráfico, tráfico ilícito, asociación ilícita, y usted puede poner una cantidad de la que usted quiera de crímenes o inclusive de faltas o inclusive de sanciones civiles, como por ejemplo alimentos, si usted le debe alimentos a un menor de edad, entonces nosotros podemos decir, esa inmunidad no se va a respetar para los ciudadanos de Honduras que tengan esto pendiente con la justicia. Entonces eso sería el número 1 de la respuesta a Leslie. Sí, él ahorita goza de inmunidad porque nosotros nos hemos comprometido como Estado de Honduras a respetar la inmunidad de esos diplomáticos internacionales. Muy diferente a que nosotros le quitamos la inmunidad que tenían antes todos los que están adentro del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial de Honduras. Eso lo hicimos durante el tiempo de Pepe Lobo. Pepe Lobo fue el que reformó la Constitución y le quitó la inmunidad a todos los políticos de Honduras. Cuando él era presidente del Congreso, no de la nación, del Congreso. Él hizo eso. Obviamente muchos políticos quieren que eso se vuelva a restituir, que ellos vuelvan a tener esa inmunidad política. Porque vengo a decirles que somos el único estado que le quitó la inmunidad política a los políticos. Somos el único. Estados Unidos tienen inmunidad política. En Canadá tienen inmunidad política. En México tienen inmunidad política. El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Y así para abajo y para los lados también. Tienen inmunidad. Y Honduras es el único país que se las quitó. Y nosotros ahora queremos aplaudirle a todos esos malos que nos dicen que hay que volvérselas a dar. Y mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se las vamos a volver a dar? ¿Para que se escondan y no se puedan divorciar? ¿Para que no los acusen de violencia doméstica? ¿Para que no tengan que pagar los alimentos a los niños? Porque eso es a lo que hemos llegado. O sea, la realidad es que el día que se quitó
Esa inmunidad literal eran, pero centenares de personas paradas en las esquinas del Congreso. No sé si ustedes alguna vez han ido al Congreso o han visto en la tele que ponen unas sillas en contra de la pared. Pues ahí estaba lleno de receptores de los juzgados de familia y de los juzgados de paz penal, esperando entregar todos esos requerimientos y todas esas demandas a ese montón de diputados que tenían ese montón de niños desamparados, que tenían divorcios detenidos desde hace hasta 15, 20 años, porque como tenían inmunidad, entonces nadie los podía tocar. ¿Queremos regresar a esos tiempos? La respuesta yo creo que es no, muy evidentemente. Entonces, esa sería la respuesta de qué es lo que podemos hacer para quitarle la inmunidad que tiene. Pero que tendríamos, en caso de que esto no proceda, tendríamos que esperar que pasen estos 4 años de gobierno de la nueva administración para que él deje de gozar de inmunidad. Porque hasta bien es cierto, ¿verdad? Creo que son 20 los que integran el Parlacén, ¿verdad? De Honduras. Cosa que yo nunca lo he visto bien, porque recordemos que estos 20 personas que tenemos allá son personas que están gozando de un salario y a veces uno no ve resultados, pues. Una de las diputadas que nosotros tuvimos, dicho sea de paso, en el Parlacén, que es de las pocas que me han hablado bien, es alguien que no es muy querida en Honduras. No les estoy bromeando. Me hablaban a mí los diplomáticos y me decían, vos conoces a una muchacha que se llama María Andrea Matamoros. Sí, la conozco. Pucha, fíjate que es la primera hondureña que viene a sesiones y es la primera que se pone con nosotros a hacer conferencias y a hacer aquí y allá. Y yo, es en serio. Porque ella... Y creo que teníamos una que era la presidenta, porque ahí se juega una directiva en donde son rotativos, creo, a cada cuántos años. Y creo que era de Honduras la presidenta. Y entonces hemos tenido diputados que literal, solo paracas, ¿verdad? Solo es el cheque el que van a... Y he tenido personas que me han hablado maravillas de personas que en Honduras nosotros decimos, ay, no, ¿esa qué será? Que no sé. Ay, no, por favor, les digo yo, sí conozco a María Andrea, todo Honduras la conoce, sale en la tele a cada rato, les digo, y nadie la quiere. Y dice, pero es en serio, fíjate que es de las únicas que se pone a trabajar con nosotros. Y yo, pues lamento decirte que en Honduras no la quiere. O sea, sí, literal. Pero el punto es, él tiene esa inmunidad. Podríamos quitársela si hacemos reserva al tratado, que no lo hemos hecho. Por ende, para Honduras todavía sigue siendo una obligación internacional respetar esa inmunidad de Juan Orlando, y además de eso, nos vamos a ganar una demanda en derechos humanos, que lo más seguro vamos a perder si nosotros extraditamos al hombre. Así de sencillo. Así de sencillo. Segundo, ¿cuántos crímenes era por los que estaba acusado? Mire, yo no sé, pero a mí me mandaron esta toma de captura de pantalla de Radio Globo. Ahí está, mire. Esos son ciertos, porque no sale toda la lista, ciertos de los que es acusado Juan Orlando. Acusado Juan Orlando dice, y tiene número de expediente correlativo y todo. Abuso de autoridad, denegación de justicia, asesinato, hasta por asesinato está el hombre, calumnia, violación de los deberes. Esos son los 3 que miro yo acá. Bueno, los 4 que miro yo acá. Abuso de autoridad, denegación de justicia, violación de los deberes de... tráfico de drogas. Aquí está. Tráfico de drogas, calumnia, asesinato. 6 crímenes de los que miro yo en esta lista, que no está completa. Esa solo fue la que salió en la tele y me la mandaron. Y ni siquiera me la mandó un hondureño. Me la mandó un nica y me dice, ¿es en serio que está acusado tu expresidente? Todo eso. Y yo, bueno, pues si ahí dice, ¿qué querés que haga yo? Le digo yo, pues sí, ¿qué quieren que haga yo? Pues si ahí sale, no puedo, no le puede esconder el ojo uno, bueno, el sol, taparlo con el dedo, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que procede? Que tiene que ventilarse el juicio en Honduras. Y hasta que no haya carta de libertad, eso significa sobreseimiento definitivo o provisional, o que ya cumplió su pena y entonces le dieron su carta de libertad. Una de esas cosas tiene que pasar. Hasta que eso no suceda, pues entonces el hombre no debería de ser deportado. No deberían de extraditarlo bajo ningún punto, porque eso es lo que dice el reglamento. Y miren, esa es otra de las cosas que ahí es donde digo yo, bueno, nosotros lo que tenemos ahorita en Honduras es un reglamento interno de la Corte en donde nos dice cuál es el proceso para la extradición. No tenemos ninguna ley
No tenemos ningún reglamento, nomás cambia en la corte, pueden cambiar ese acuerdo interno. O sea que nosotros no tenemos nada en piedra que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o no hacer para el proceso de la extradición. Cuando a mí me preguntan que qué es eso, les digo yo, eso es parte de la corrupción, porque eso significa que lo único que necesitamos es el pleno de magistrados para reformar lo que dice ese reglamento interno. Pues es un reglamento interno, ustedes. Eso no tiene ninguna fuerza coercitiva a ninguna luz. O sea que tenemos que hacer muchos cambios. Esa es la realidad. Tenemos mucho trabajo que hacer los abogados. mucho trabajo que hacer. Entonces eso sería en cuanto al tema de Juan Orlando. Pero en cuanto al tema de que si todos los tratados a los que nosotros queramos ser parte tienen que ser aprobados por el Congreso, la respuesta es no. Si es un tratado que trata acerca de leyes, que va a crear nuevas leyes, que va a modificar leyes, que inclusive puede erradicar leyes de Honduras, ahí sí tiene que ir al Congreso. Pero si son cuestiones de políticas públicas, la construcción de un puente, la donación de ambulancias, la donación de libros, la contratación de médicos extranjeros, la contratación de profesores extranjeros, todo eso va a ser aprobado por el Poder Ejecutivo, porque esas son cuestiones de programas. Eso no es algo que va a cambiar una ley. Eso es algo que va a ser efectiva una ley. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto al Poder Ejecutivo. ¿Y el Poder Judicial puede entrar en tratados que no tienen que ser vistos por el Congreso? Sí. ¿Cuáles son esos tratados? Esos que son donaciones de equipo, sillas, mesas, papel, porque la Corte Suprema usa un montón de papel, carátulas para expedientes, tinta para impresoras, capacitaciones. La USAID, por ejemplo, es muy conocida por dar capacitaciones, donar capacitaciones al Poder Judicial. Entonces, esos tratados a los que entren el Poder Judicial no tienen que ser aprobados por el Congreso, porque eso es algo que solo es de la actividad del Poder Judicial. Ahora, si usted es el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y usted ha entrado en un tratado, usted firmó ese tratado y hizo el depósito de ese tratado, usted tiene que darle copia al Congreso por algo bien sencillo. Porque el Congreso es el que hace el presupuesto, él es el que lo aprueba, el presupuesto. Y si usted recibió una donación de $1 millón de equipo de computadoras, pues ese $1 millón ya no hay que dárselo a usted, Poder Judicial. Ese $1 millón lo podemos usar en otra cosa. Dígame, Leslie. No, era lo que iba a decir ahorita, Tata. Usted lo dijo ahorita, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces, eso sería, es falso. No todos los tratados tienen que ser aprobados por el Congreso, pero los que afectan las leyes, ya sea que las van a cambiar, que van a crear una ley nueva o que van a quitar, derogar una ley que es de Honduras, eso sí tienen que pasar por el Congreso. Si son cuestiones de programas, proyectos, donaciones, eso no tiene que pasar por el Congreso. ¿Estamos? Hoy sí. Ok. Una vez que ya hemos visto verdadero o falso, vamos a ver la pregunta del millón. ¿Qué norma es superior? Existen dos escuelas. Las escuelas que dicen que son los tratados los superiores y la escuela de pensamiento jurídico que dice que es la Constitución el superior. Los que hablan acerca de los tratados nos dicen lo siguiente. La Constitución de Honduras, en su artículo 15, nos dice que las sentencias son válidas y de obligatorio cumplimiento, las sentencias interestatales. Eso es lo que nos dice el artículo 15. Cuando nosotros decimos que las sentencias interestatales son válidas y de obligatorio cumplimiento, ¿ustedes creen que si esa sentencia está en contra de lo que dice la Constitución, nosotros tenemos que obedecerla? O podemos decirle no, no la vamos a obedecer.
Si va en contra de la Constitución, creo que no deberíamos, abogada, pero creo que lo que se hace es reformar la Constitución. Ahí nos dice el artículo 15 de la Constitución. Las sentencias son válidas y de obligatorio cumplimiento. Si esa sentencia está en contra de la Constitución, ¿tengo que obedecerla sí o no? Viéndolo desde ese punto de Sí. vista, abogada, sí se tendría Yo digo que sí. que cumplir, se tendría que obedecer. El detalle es que los problemas se vienen después con las demandas al Estado por violación de derechos, entre otras cosas. En otras palabras, la misma Constitución de Honduras le dice que hay algo superior a la Constitución de Honduras. Las sentencias interestatales son válidas y obligatorias. Eso significa, inclusive si está en contra de lo que yo digo, eso es lo que les está diciendo el primer artículo de ese capítulo. Segunda cosa que nos dice la Constitución de Honduras, ese famoso artículo 18. El tratado es superior a la ley. Y ahí viene la gran pregunta. ¿La Constitución es ley, sí o no? Que han visto lo que digo yo de un Sí, es ley, abogada. Cristian dice que la Constitución es ley. ¿Quién está de acuerdo con Cristian? tenemos que tratar especialmente menciona concepto referente. Yo digo que es ley, abogada. Existen dos puntos de vista acerca de lo que es una constitución. El primer punto de vista está avalado por la ley natural, está avalado por las teorías constitucionalistas que se originan allá en el año 1215 con el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra, en donde nos dice que la constitución es una ley, porque la ley manda, prohíbe o permite, y la constitución manda, prohíbe y permite. Esas son las tres cosas que hace una constitución. Nos manda a hacer cosas. Ejemplo, la Constitución de Honduras nos manda que nosotros tenemos que registrar a nuestros niños cuando nacen para que puedan tener la nacionalidad hondureña. Eso es una obligación. Nos manda la Constitución a hacer eso. Nos prohíbe. Claro que sí, nos dice que no podemos matar a nadie. ¿Se han fijado en eso en la Constitución, verdad? Nos dice, la vida es inviolable. No existe la pena de muerte. El derecho a la vida es inviolable, el artículo 65. Es correcto. Y justo después de eso nos dice, la pena de muerte es prohibida. O sea que nadie nos puede matar, nos prohíbe matar. Y luego nos permite hacer cosas. Eso significa que son cosas que podemos hacer o podemos no hacer. Ejemplo, tener propiedad privada. Si usted no quiere tener propiedad privada y quiere alquilar su casa por el resto de su vida, usted no tiene por qué tener su propia casa. Si usted lo que quiere es andar en bus y en taxi y no tener su propio carro, pues entonces usted no tiene su propio carro. Ese es algo que la ley le está permitiendo hacer, tener propiedad privada. La Constitución de Honduras le permite tener propiedad privada. Entonces, eso es una ley. Eso es la teoría de que la Constitución es una ley, porque nos manda, nos prohíbe y nos permite. Y luego está aquellos que son amigos de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fue el que escribió un tratado en derecho. Él era un filósofo, él no era un abogado. Era un filósofo, Jean-Jacques Rousseau, que era justamente de los que salieron de la Revolución Francesa. Y él nos habló acerca de cuáles eran esas convenciones o contratos que nosotros hacíamos adentro de la sociedad. Su libro más famoso se llama Contrato Social. Así se llama su libro más famoso. Y él en ese libro nos dice de que el gobierno hace un contrato con sus ciudadanos y ese contrato es la Constitución. Obviamente, ese punto de vista tiene mucho apoyo por los franceses, porque Jean-Jacques Rousseau era francés. Y luego tenemos la teoría de los anglosajones, que los anglosajones le dicen, no, 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 señores, esto no es que el gobierno viene y nos da a nosotros algo, no. La Constitución está hecha para restringir al gobierno, porque antes el rey Juan Sin Tierra llegaba y decía, Leslie es mía a partir de mañana, y se acabó, nadie podía decir nada.
Entonces la Constitución se hizo para restringir al gobierno. No es el gobierno el que me da a mí cosas. Somos nosotros los ciudadanos los que hacemos que el gobierno tenga niveles de restricción. Entonces esas son las dos teorías. La teoría de que la Constitución es una ley y la teoría de que la Constitución es un contrato. Pero ahí viene la otra parte. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? Es un convenio entre dos partes, abogada. ¿Qué nos dice específicamente el Código Civil? Es un qué entre las partes. Es qué entre las partes, nos dice el Código Civil. Un acuerdo. ¿Algo más? Un acuerdo de voluntad. Nos dice, el contrato es ley entre partes. ¿Verdad que eso nos dice el Código Civil? El contrato es ley entre partes. Entonces, mis amigos, los de la teoría francesa, que dentro de ellos está Edmundo Orellana, dicho sea de paso, que nos dicen, la Constitución es un contrato, usted lo único que tiene que decirle es, sí, pero señor, el contrato es ley entre partes. Entonces el contrato es una ley. Y los que nos dicen, la Constitución es una ley, es bien fácil comprobarlo, porque si esta Constitución nos manda, nos prohíbe o nos permite, manda significa que yo obligatoriamente lo tengo que hacer. Prohíbe significa que yo obligatoriamente no lo puedo hacer. Y permite significa puedo hacerlo si quiero. Eso es lo que significa. Si la Constitución hace esas tres cosas, entonces es una ley. Esa es la teoría de la ley, y la teoría del contrato es bien fácil debatirla porque usted solo le dice, señor, el contrato es ley entre partes. Y se acabó el debate. Así de sencillo. Obviamente yo tengo colegas que me dicen, no, el contrato va más allá, el contrato puede constituir una relación y puede, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero el asunto es que esas son las dos teorías, y si usted los analiza desde un punto de vista muy frío, la Constitución es ley. Y el artículo 18 de la Constitución nos dice que el tratado es superior a la ley. En otras palabras, ¿qué está por encima? ¿La Constitución, que es una ley, o el tratado? Según el artículo 18. El tratado. El tratado. El tratado. Siguiente cosa que nos dice la Constitución, que deberíamos de saberlo, es que se deben de responsabilizar a los funcionarios que firman tratados que lesionan los derechos o obligan de manera innecesaria a Honduras. ¿De qué los vamos a acusar? De traición a la patria. ¿Alguna vez hemos visto ese caso? No. ¿Me gustaría a mí ver ese caso? Sí, me encantaría, porque nosotros hemos hecho un montón de cosas que van en contra de los intereses de Honduras. Que unos pocos se han beneficiado grandemente de haber firmado una convención con otro estado, especialmente en el Poder Ejecutivo. Vamos a firmar una convención con cuestiones energéticas de una persona mexicana, con Venezuela, con Estados Unidos de América, y hemos firmado y hemos ratificado esos tratados. ¿Alguien ha sido acusado por eso? No. Pero la Constitución nos dice, señores, ustedes como funcionarios tienen la responsabilidad de seguir la ley de Honduras. Si ustedes firman, ni siquiera les están hablando de ratificar y después depositar, solo con la firma es suficiente para responsabilizarlos a ustedes por haber ido en contra de los intereses de Honduras. Ese artículo a mí me encanta. Es uno de mis artículos favoritos, porque si eso realmente nosotros se lo dijéramos y se lo recalcáramos a esos diplomáticos y a esos funcionarios públicos que tienen esa habilidad de firmar esos convenios, muchos de estos convenios no se firmarían. Nos estaríamos acusando de traición a la patria. Súper interesante esa parte de la Constitución de Honduras, en donde nos dice, es que usted no va a quedar con una mano enfrente y otra atrás. Usted realmente tiene cómo responsabilizar a esos que han dañado a Honduras. Otra de las cosas que nos dice la Constitución de Honduras es que corresponde al Poder Ejecutivo dirigir la política y relaciones internacionales, siendo ellos los responsables de la negociación, la firma, el depósito y las reservas.
Le da esa responsabilidad al Ejecutivo. O sea que si nosotros queremos realmente saber quién es el responsable de las negociaciones de esos tratados, tenemos que ver al Poder Ejecutivo. Si queremos saber quién es el que firma esos tratados, tenemos que ver el Poder Ejecutivo, con clara excepción de aquellos que son cuestiones donativas, en donde puede firmar el Poder Judicial o puede firmar el Poder Legislativo de manera directa. Ellos son los responsables de depositar ese tratado. Es decir, una vez que ya está firmado, ya está ratificado, yo cojo el último documento, puede ser un memorándum, puede ser una gaceta, depende de cuál es la modalidad que lo vamos a hacer, y lo depositamos, lo vamos a entregar. Y luego miren qué interesante, las reservas. Por eso es que les digo yo, a mí me encantaría que en Cancillería hubiera siquiera un abogado en un departamento que le vamos a decir jefe del departamento de reservas y que solo sea él el que trabaje ahí, está bien. O ella, la que trabaje ahí, está bien, no hay problema. Con uno me bastaría, porque eso ya sería mejor que lo que tenemos ahora. Necesitamos un abogado. Abogada, pero en otros estados sí cuentan con este departamento de reservas las cancillerías, o solo es aquí en el estado de Honduras que no. El Salvador ya lo tiene, Nicaragua ya lo tiene, Guatemala ya lo tiene. Nicaragua, que está más abajo que nosotros, supuestamente, qué pena. Haití no lo tiene, por si acaso por si acaso quiere sentir algo de compañía. Haití no tiene un departamento de reservas. Dicho sea de paso, el departamento de Guatemala de reservas tiene una abogada y una practicante que no gana salario, que está estudiando derecho. Eso es lo que tiene, ese es su departamento, pero lo tiene. Y analizan y miran qué pueden hacer. El que quiere puede, señores. Si quisiéramos realmente, ahí tuviéramos un abogado siquiera. No hay excusa. Es ahí quienes nos gobiernan. Y muchas veces me dicen a mí, ay, es el gobierno de turno que no sé qué. No, 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 señores. Miren, Maduro lo tenía. Maduro lo tenía. Pero Mel no lo tuvo. Pepe no lo tuvo. Juan Orlando no lo tuvo. Y el de ahorita tampoco lo tiene. Así que por eso les digo, Cancillería, háganme mentirosa, abran el departamento y digan, sí, Honduras ya tiene el departamento, belleza. Háganme mentirosa. Para mí, yo sería feliz con que me hicieran mentirosa. Eso significaría que tenemos progreso. ¿Ok? Entonces no significa derecha, izquierda, arriba, abajo, blanco, amarillo, ya ni sé lo que usted le quiera poner, pero un montón no lo han tenido porque no les ha convenido. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, eso nos dice la Constitución de Honduras. ¿Qué significa eso? Que la Constitución de Honduras es del parecer que la norma superior son los tratados. Lea bien lo que acabamos de decir. Las sentencias son superiores, los tratados son superiores a la ley y encima de eso tenemos que responsabilizar de manera interna a los que han violado esa Constitución. No vamos a ir a buscar afuera. No vamos a ir a decir otra vez, vamos a negociar esto. Es imposible que Honduras venga y le diga, mira Estados Unidos, yo sé que nosotros ya dijimos que vamos a hacer eso, pero fíjate que no lo vamos a hacer. ¿Usted cree que eso sería posible? La respuesta es no. Obviamente nosotros tenemos que respetar las obligaciones a las que nos hemos comprometido. Y si nos hemos comprometido a cosas que no está a favor de Honduras, hay que ir a buscar al que nos comprometió, no a otra persona. A ese que nos comprometió es al que ir a buscar. Eso es lo que nos dice la Constitución. Pero fíjense que también tenemos Corte Suprema. Esto es el Poder Legislativo. ¿Qué nos dice el Poder Judicial? El Poder Judicial tiene dos sentencias que son bien importantes. En este tema de manera específica, pero también en temas aún más allá. Tenemos la sentencia de la reelección y tenemos la sentencia del negro lobo. La sentencia de la reelección es famosa porque se inició por el expresidente, que en paz descanse, Leonardo Callejas, Rafael Leonardo Callejas. A él se le adicionó otro grupo, que era un grupo de diputados, todos del Partido Nacional, entre ellos un gurú en el derecho constitucional llamado Opaldo Ramos Soto. Él dio derecho constitucional en la UNA. Bueno, yo creo que él ya era parte del inventario, ¿verdad? Del derecho constitucional en la UNA. Él era la persona con la cual uno llevaba la clase en la UNA. Yo no pude llevarla con él porque yo ya trabajaba y él daba clases en la mañana, pero yo iba de oyente a la clase de él y
tomaba los exámenes y hacía las tareas con el otro profesor porque iba de oyente de vez en cuando tenía vacaciones o cuando podía, ¿verdad? Pero no era que podía realmente asistir a una clase entera a las 10 de la mañana estando trabajando. Ustedes saben que eso es imposible. A él se le adicionó el de los chocollos, por darles un ejemplo, y se le adicionaron varios otros diputados. Oscar Álvarez, por ejemplo, estuvo ahí en ese recurso. Esos dos recursos, el de Rafael Leonardo y el de los diputados, se unió en un solo caso. En otras palabras, hicieron una acumulación de acciones. Significa que los dos casos los unieron y decidieron dar una sola sentencia. Eso fue lo que decidieron hacer. Y luego está el caso del negro lobo, muy fácil por su nombre saber que es sobre el negro lobo, que fue cuando Estados Unidos pide la extradición de un hondureño. Y ese hondureño estaba siendo acusado de narcotráfico, asociaciones ilícitas y otro montón de florecitas y aves silvestres ahí, ¿verdad? Entonces, esos son los dos recursos que son muy importantes en este tema. ¿Qué es lo que nos dice la Corte en esos temas? Lo primero que nos dice en el párrafo 16 de la sentencia es que los tratados forman parte de la Constitución. Es decir, que la Corte Suprema piensa de que los tratados y la Constitución son la misma cosa. Los tratados forman parte de la Constitución. Eso es lo que nos dice en su párrafo 16. Luego nos dice que los tratados son específicos y que deben de ser acatados por su novedad ante la ley local. En otras palabras, si ese tratado nos dice que hay que extraditar a un hondureño por los crímenes de lavado de activos, narcotráfico, asociación ilícita y terrorismo, si no me equivoco, esos son los 4, pues esos son bien específicos y deberían de ser acatados los tratados, no las leyes locales. Lo siguiente que nos dice es que el Congreso es el que debe de reformar la Constitución. En otras palabras, yo, Corte Suprema, no tengo la facultad de reformar la Constitución. Yo lo único que puedo hacer es decirles cuál es mi interpretación viendo los tratados y viendo la Constitución. Esto es lo que yo interpreto. Si ustedes quieren cambiar lo que ahí dice, el Congreso es el que lo tiene que cambiar. Eso es lo que nos dice muy específicamente la Corte Suprema. Y al hacer eso, la Corte Suprema se une a lo que nosotros conocemos como el bloque de convencionalidad o constitucionalidad. Eso es lo que nosotros tenemos en Honduras. Nosotros no lo inventamos. No, nosotros no nos lo inventamos. Hasta para eso nos gusta hacer copy-paste. Nos encanta hacer copy-paste en las ideas también. Nosotros no fuimos los que inventamos el bloque de convencionalidad, ni el bloque de constitucionalidad, ni el bloque constitucional, como usted quiera decirle. Nosotros no fuimos los que lo inventamos. Los primeros en adoptar el bloque de convencionalidad en las Américas fueron los colombianos, seguidos por los ecuatorianos, seguidos por los costarricenses. Después vino Honduras, después vino El Salvador, después vino México. En otras palabras, esta es una teoría que muchos denominan la teoría latinoamericana acerca de la superioridad de la norma, que en realidad lo que nos está diciendo es, la Constitución es superior porque la Constitución es la que usted tiene que acatar y cuando usted firmó esos tratados, usted lo formó parte de la Constitución. Usted no creó algo que está arriba, usted no creó algo que está abajo, usted creó algo que es parte de la Constitución. Es un solo bloque. Eso es lo que nos ha dicho la teoría latinoamericana acerca de qué norma es superior. Es superior la Constitución porque los tratados son parte de la Constitución. Eso es lo que ellos dicen. En otras palabras, existen dos escuelas de pensamiento. La escuela que dice la Constitución está por encima de los tratados, a esa se adhiere la Corte Suprema de Honduras, la Corte Suprema de México, la Corte Suprema de Costa Rica, la de Colombia, la de Ecuador, la de Venezuela. Se adhieren a lo que dice que la Constitución está por encima de los tratados porque los tratados son parte de la Constitución. Segunda teoría
es que la norma superior son los tratados, que no importa lo que diga la Constitución, yo tengo que seguir lo que dicen los tratados. Esas son las dos teorías que hay. Esas son las maneras que las justificamos. Dígamele. Según usted, ¿cuál es su teoría? Porque me está poniendo dos teorías. ¿Prevalece la Constitución antes que los tratados? Si usted me quiere preguntar a mí de una manera práctica, o sea, en la práctica, ¿qué es lo que yo voy a obedecer? Yo voy a obedecer los tratados. Pero ¿cuándo es que voy a obedecer a los tratados? Cuando ya sean parte de mi Constitución. O sea que yo estoy de acuerdo con el bloque constitucional, ese bloque que nos dice, usted fue el que firmó, usted fue el que ratificó, usted fue el que depositó, usted fue el que no hizo las reservas. Entonces, usted es el que se comprometió. O así como les digo yo muchas veces, nadie me obligó a mí a casarme, nadie me obligó a mí a enchacharme. Y antes de que yo estuviera enchachada, yo era libre, soberana, independiente, así como el Estado de Honduras, así mismo era yo. Yo hacía lo que a mí se me roncaba hacer. Yo los viernes salía de café con mis amigas, yo hacía lo que quería. Pero una vez que yo me enchaché, yo me obligué a tener que respetar a mi abogado. Que es, muchas veces yo le digo, es que vos sos mi abogado, porque vos sos el que me tiene que representar a mí en las cosas. Entonces yo tengo que respetar a mi esposo. Yo tengo que decirle mínimo, mi amor, voy a ir a tomar un café con la fulana. Mínimo, tengo que, así como avisarle. El mío se ríe, porque el mío es bien relajado. Me decía, dame, hasta se emociona. Me dice, ¿en serio vas a salir? Qué bueno que vas a salir. Vos nunca salís, me dice. Está bueno que salgas con tus amigas. Ese es mi esposo. Pero uno cuando se enchacha, nadie lo obliga a enchacharse y una vez que esté enchachado, tiene que respetar a su pareja. Igual es. Nadie obliga a Honduras a meterse a los tratados a los que se mete. Y una vez que está metido, tiene que respetarlos. Dígame, Antonio. Sí, abogada, entonces prácticamente los tratados vienen siendo como un contrato de estricto cumplimiento para las dos partes, ¿verdad? Entonces, para mí están por encima de la Constitución, ¿verdad? Porque nosotros le damos esa fuerza, ¿verdad? Y ese poder, por decirlo así, para nosotros mismos lo estamos obligando, ¿verdad? A hacer las cosas conforme a lo que nosotros estamos firmando, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, para mí, entonces estarían por encima de la Constitución, aunque nosotros podemos salirlos de esos tratados, renunciar a esos tratados, ¿verdad? Pero para mí, cuando firmamos un contrato es de estricta obligación. Correcto. Cuando nosotros firmamos un contrato, estamos obligados a seguir ese contrato. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, que si yo tengo que seguir todos los tratados que existen en el mundo, ya vimos que no, solo son los tratados que yo firmo. Esos son los que yo tengo que seguir, los que yo he negociado, he firmado, he ratificado, he depositado. Esos son los que yo tengo que seguir, pero el resto yo no tengo por qué seguirlos. Y si yo le hice una reserva a ese tratado, yo no tengo que seguir lo que esa reserva dice. O sea que, en otras palabras, la Constitución está por encima porque me permite a mí hacer esas actividades, hacer esa negociación, hacer esa ratificación, hacer esa firma, hacer ese depósito, hacerle reservas. Y como dijo Antonio, retirarlo. Si yo ya no quiero ser parte, denunciar a ese tratado, yo puedo hacerlo. Denunciar inclusive a la reserva que yo había hecho. Yo puedo hacerlo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la Constitución está superior porque obviamente ella es la que me permite a mí entrar a ese convenio o no. Pero una vez que yo entré al convenio, señores, tengo que seguir lo que ahí dice. Dígame, Ana. Abogada, pero yo recuerdo que en las primeras clases usted dijo que su respuesta era depende del caso. Entonces es ahí donde quiero ahondar un poquito porque, o sea, de inicio de la clase estaba esperando este día para que usted nos explicara más por qué el caso. Depende del caso, porque si yo firmé ese tratado, ratifiqué ese tratado, deposité ese tratado, yo tengo que seguir lo que ahí dice.
Por ende, el tratado es superior en ese momento, aunque en mi constitución diga abogada, distinto. incluso en el momento de modificar cualquier artículo, una reforma a la Constitución de la República, tienen que tener allá a la par, ¿verdad? Los tratados, ¿verdad? Porque puede ser de que estén violentando un artículo constitucional, pero no están mirando la parte que están afectando el tratado. Tienen que estudiarlo. O sea, En otras abogada, que palabras, va a depender de cuál es el estatus que tenga ese tratado. De eso va a depender. Si yo tengo un tratado que hable acerca, voy a ponerles un ejemplo muy específico, la Convención de Cairo. La Convención de Cairo es el que da muchos derechos a las mujeres. Le da el derecho a casarse con quien la mujer quiera a nivel internacional. Eso fue, o sea, eso fue revolucionario en el 96, que usted le estuviera diciendo a las mujeres africanas y a ciertas mujeres en los países musulmanes que ellas iban a poder escoger con quién casarse. Eso fue revolucionario, ustedes. Le daba la habilidad de decir, yo quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Existen mujeres que no quieren tener hijos, o decir, ya no quiero tener más hijos. También existen mujeres que no quieren tener más hijos, o que pueden decir, así como dijo su abogada, yo no quiero tener hijos hasta que yo no sepa quién soy yo. Así les decía yo a mis amigos, ustedes ni siquiera saben quiénes son, ni siquiera saben si les gusta el chocolate oscuro o les gusta el chocolate blanco, y ya tienen 2 hipotes. ¿Qué le van a estar enseñando al hipote si ni saben quiénes son ustedes? Así les decía yo a mis amigas. Ahora se ríen de mí porque yo paso con dolores de espalda de tanto tiempo que paso sentada y me dicen, ay, espérate que tengas un hijo y tengas que correr atrás de él. Ya vas a ver que fue buena idea tenerlos a los 20, como los tuve yo, y no tenerlos ahorita cuando vos ya vas a los 40. Pero esa fue mi decisión. ¿Cuándo quiero tener yo mis hijos? O sea que ese montón de derechos nosotros los obtuvimos en Cairo. Honduras hizo una reserva en el tiempo en que Honduras hacía reservas. Y Honduras dijo que todo esto acerca de la planificación familiar, acerca de la escogencia de la pareja y todo lo demás, para Honduras significaba que las mujeres iban a tener acceso a la salud. Increíble que lo hayamos dicho, o sea, hello, obviamente eso significa acceso a la salud. Necesito tener un médico que me diga a mí cómo es que voy a tener un hijo o cómo evitar un hijo. Y luego dice que en ningún punto Honduras se obliga al aborto. Desde el 96 venimos con la misma historia, señores, que nosotros en Honduras no nos vamos a obligar en ningún momento a entender que planificar significa abortar. Esa fue una reserva que hizo Honduras, una reserva hermosa de más de una página, en donde Honduras dijo cuál era su planteamiento sobre el tema de que las mujeres obviamente teníamos los derechos que en ellos salía, excepto el derecho a quitarle la vida a otro humano. Eso fue lo que dijimos. Y que eso significaba el aborto, el homicidio al nasciturus o al no nacido. Muy específicos fuimos. En otras palabras, en momentos posteriores, la Comisión de los Derechos Humanos nos ha dicho que nosotros violamos, nos lo ha dicho varias veces ya, que nosotros violamos la Convención de Cairo porque no hemos legalizado el aborto. Y la respuesta de Honduras es muy sencilla. No, señores, nosotros hicimos una reserva. Y en la reserva ahí dice que nosotros cuando hablamos de planificar, hablamos de acceso a la medicina. Pero en ningún momento nosotros vamos a aceptar que se mate a un humano. Punto. Eso es lo que ellos dijeron. Entonces, ¿cómo nos hemos evitado demandas internacionales por no legalizar el aborto? Por tener esa reserva. Es así de sencillo. Porque tenemos esa reserva en la Convención de Cairo. Por eso nos hemos evitado esas, porque hemos sido denunciados, ¿verdad? Por grupos feministas, por irrespetar la vida de las mujeres. Y muchas veces les digo yo, pero ¿y si ese niño que está por nacer es mujer? Vale que vos me digas que estoy violando el derecho de la mujer, porque esa es una mujer que no ha nacido, pero es una mujer. Y solo me quedan viendo así como, ¿ah? ¿Cómo fue? Pues sí, vos estás defendiendo los derechos de la mujer, pero vos estás hablando de los derechos de la mujer nacida, y la que no ha nacido todavía, pero es mujer, y está dentro del vientre de su mamá, ¿esa es mujer? ¿O qué pensás vos que es? Decime que es un perro, es un delfín, es un gato, ¿qué es? Y entonces ahí es donde nosotros realmente somos muy reconocidos, dicho sea de paso, a nivel internacional, por esa reserva y por defenderla. O sea que nosotros hemos defendido esa reserva, en años recientes hemos defendido esa reserva
y hemos sido admirados por muchos estados como Polonia, Bielorrusia, Ucrania. Ellos nos han dado reconocimiento internacional por haber hecho esa reserva, por tener esa reserva y por defender a la mujer. Y dicho sea de paso, así nos dicen, a defender a la mujer no nacida. Y yo solo me quedo así como, ¿y el hombre no nacido qué ondas? No, no, no. Vamos gracias por defender a la mujer no nacida. Les digo, pues ustedes sí que saben ser políticos. Les digo, yo no sé ser política. Ustedes sí saben ser políticos, porque así nos mandan a felicitar. Felicidades Honduras por defender los derechos de las mujeres no nacidas. Ok, belleza, gracias. Entonces hemos sido reconocidos por varios estados europeos, dicho sea de paso, ¿verdad? Por esa defensa que hemos hecho. Entonces, si nosotros hemos hecho una reserva, si nosotros no hemos firmado un tratado, si no hemos depositado un tratado, si no está vigente para Honduras, prevalece la Constitución. Si nosotros hemos firmado el tratado, hemos ratificado el tratado, lo hemos ido a depositar, no hemos hecho una reserva, pues va a prevalecer el tratado, señores. Eso es lo que vamos a tener que obedecer, lo que dice el tratado. Entonces, nosotros entendemos aquí. Dígamele. ¿Se maneja algún número exacto de con cuántos países tiene tratado Honduras, abogada? Me voy a poner triste ahorita. La Secretaría de Relaciones Exteriores antes manejaba una página en internet en donde no solo nos decía con cuántos países nosotros teníamos convenciones bilaterales y multilaterales. Es decir, que podrían ser Honduras con Europa, por ejemplo, eran multilaterales, no necesariamente Honduras en el Triángulo Norte. Antes teníamos esa lista y teníamos todos los tratados publicados en internet, todos. Desgraciadamente, con la segunda administración del presidente Juan Orlando, la página literalmente el 31 de diciembre del 2019 estaba en funciones, no, del 2018 estaba en funciones y el 1 de enero desapareció. Nos dijeron que había sido porque les estaban cobrando demasiado por tener todos esos tratados y que si usted los quería, los podía ir a buscar a Naciones Unidas y los podía ir a buscar a la OEA y los podía ir a buscar al CIECA. Bueno, que lo podía ir a buscar usted, eso nos dijeron. Varios de nosotros hicimos una protesta oficial y les dijimos, por favor, por escrito, ¿verdad? No fuimos a quemar llantas, ¿no? Que por escrito hicimos la protesta de que queríamos de vuelta a la página y la respuesta siempre fue negativa, que no lo iban a volver a subir. Pero sí, antes nosotros teníamos súper fácil acceso a con quién habíamos firmado y cuál era el estatus, si ya estaba ratificado o no, si ya estaba depositado o no, inclusive las fechas en las que se habían hecho esas actividades. Fuera bueno investigar, ¿verdad? ¿Cuál fue el último tratado que Honduras ha suscrito? ¿Y desde cuándo? El último tratado... Porque estos últimos gobiernos creo que no. El último tratado que suscribimos fue, si no me equivoco, la donación de las vacunas, que lo hizo el Poder Ejecutivo. Si no me equivoco, ese fue el último. Porque puede ser, y ahí es a donde les digo yo que me enoja no tener eso, puede ser que la donación que nos hizo la Unión Europea, no la donación que nos hicieron los gringos, sino la donación de la Unión Europea que fue en víveres, en seres, cuestiones de la casa que nosotros luego fuimos a donar, yo no, pero el gobierno de Honduras fue a donar a las personas necesitadas que fueron afectadas por el COVID. No estoy segura si la firma, ratificación y depósito se dio primero con Estados Unidos para la vacuna o se dio primero con Europa para esa donación, pero esos han sido los más recientes que hemos tenido. Luego tenemos ciertas resoluciones que hemos sido parte en Naciones Unidas y cuando les digo que hemos sido parte significa de que hemos votado, hemos hecho sentir nuestra posición, pero como son resoluciones de Naciones Unidas, eso significa que solo tienen validez superficial, no tienen una implicación jurídica. Última votación en la que nosotros estuvimos fue en condenar a Rusia por las agresiones en contra de Ucrania, en donde Honduras votó que íbamos a condenar a Rusia. O sea que muy difícil, ahí es donde les digo yo, me encantaría
realmente poder cogerlos de la mano y llevarlos en todos sus internacionales. Para mí eso sería lo máximo, porque obviamente este es el mundo en el que yo vivo y ahí yo les podría traer a colación qué es una resolución, cuándo es obligatoria, qué es un tratado, cuáles son los diferentes tipos de tratado y todas esas temáticas tan hermosas. Obviamente no queda tiempo para mí poderles dar todas, ni creo yo que sea saludable que son una persona de todos sus internacionales. Está bueno que escuchen otras perspectivas también. Bueno, chicos, ¿tienen preguntas o observaciones sobre esto? Ana, ¿le quedó claro por qué yo digo depende? Ana, creo que se cayó. Porque aquí estaba y se me acaba de desaparecer. Se ha de haber caído el internet. Pero ¿tienen alguna pregunta sobre el tema, chicos? Está muy No, abogada. interesante, la verdad, Está abogada, interesante. porque siempre tienen diferentes puntos de vista. Así es. Ok. Ya que no tienen preguntas, vamos a profundizar y vamos a resaltar qué es lo que esto significa que hemos hablado. ¿Qué dice la Constitución? Tenemos los artículos 15 y 16 en estos momentos en pantalla y quiero que se fijen lo que está resaltado. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. En otras palabras, en el artículo 15 nos dice que las sentencias, ya sean arbitrales o judiciales, son superiores a la Constitución. ¿Tenemos algún ejemplo de que esto ha pasado? Respuesta sí. Uno en el que nos favoreció y otro en el que no nos favoreció. En estos momentos en pantalla les sale el mapa de lo que nosotros tenemos con El Salvador y con Nicaragua. Ambas fueron resoluciones tomadas por la Corte Internacional de Justicia. Ambas trataron sobre el territorio, que es un derecho humano, dicho sea de paso. El territorio es un derecho humano. En la Constitución de 1982, nosotros decíamos que teníamos 112,088 kilómetros cuadrados. Eso era lo que la mayoría de nosotros, que tenemos por lo menos algunas canas, nos decían. Ustedes tienen que saber que Honduras tiene 112,088 kilómetros cuadrados. Sin embargo, cuando nosotros ganamos la sentencia en contra de El Salvador, por la guerra justamente que se originó del fútbol, nosotros ganamos los famosos bolsones. Cuando nosotros ganamos los famosos bolsones, ganamos 404 kilómetros cuadrados. Pero no fue, o sea, en el 92 fue que lo ganamos, pero no fue hasta la administración de Ricardo Maduro, para que se den cuenta, o sea, 10 años después, en donde Honduras fue ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Les recuerdo que la Corte Internacional de Justicia es uno de los 6 órganos de las Naciones Unidas y le dijo al Consejo de Seguridad que quería que el Consejo de Seguridad condenara a El Salvador por el no cumplimiento de esta sentencia, porque aunque en papel nosotros teníamos los 404 kilómetros cuadrados, en la práctica no los teníamos. Y entonces el Consejo de Seguridad mandó a llamar a El Salvador y le dijo: El Salvador, necesitas que esto se haga efectivo porque si no, te vamos a condenar, te vamos a hacer un embargo. Eso no es nada bueno para El Salvador. Y entonces El Salvador y Honduras hizo una comisión y al menos las cuestiones terrestres de los bolsones fueron delineadas y demarcadas en el tiempo de Maduro. Obviamente ayudados por México y por Estados Unidos. Obviamente, ¿verdad? Nuestros amigos de siempre. Entonces, en la sentencia del 92 se nos dieron esos 404 kilómetros cuadrados. Si ustedes abren ahora su constitución, las más nuevas, las que son emitidas por OIM y Guaymuras, pero las más nuevas, no como la que tengo yo, ustedes van a ver que dice que la extensión territorial de Honduras son 112,492 kilómetros cuadrados. Y si ustedes recuerdan, eso era un artículo pétreo. La extensión territorial es un artículo pétreo. En otras palabras, una sentencia de la Corte Internacional reformó la Constitución. Eso fue lo que hizo. Obviamente, para nosotros muy bien, gracias, porque nos favoreció esa reforma. Nos favoreció que la Corte dijera eso. Nos dio 404 kilómetros más.
cuadrados. Y luego está la sentencia de la delimitación del paralelo 15, el famoso paralelo 15. Yo sé que Leslie por lo menos y yo estudiamos de que la frontera marítima con Nicaragua era el paralelo 15, ¿verdad que sí, Leslie? ¿Así le enseñaron a usted en la escuela? Ok, eso era lo que nosotros nos enseñaban antes. Tal vez ustedes que son más jovencitos pues no les enseñaron así, pero a nosotros sí nos decían que nuestra frontera era el paralelo 15. Y la Corte no dijo eso. La Corte dijo algo muy distinto. Esa línea roja que sale en el mapa ahora es nuestra delimitación. Nosotros logramos convencer a la Corte de que nosotros hacíamos patrullaje en esas islas que salen en esa demarcación y por eso es que no es una línea recta, sino que es o en ángulo de 45 grados, como dice la Corte, sino que tenemos esta línea que está quebrada para incluir esas islas en donde Honduras hacía patrullaje. No logramos convencer a la Corte porque no presentamos la evidencia, ¿verdad? Enojos míos con Cancillería, de que hacíamos patrullaje en el paralelo 15 y sí lo hacíamos y nos ayudaban los gringos. Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Maduro, los gringos hacían patrullaje no solo en lanchas de alta velocidad, sino que por medio satelital. Se hacían patrullajes en el paralelo 15 para evitar el narcotráfico. O sea que sí hacíamos esos patrullajes, no los enseñamos a la Corte y entonces la Corte, ustedes saben, cualquier corte que es respetable solo va a emitir sentencias basadas en la evidencia que es presentada. La evidencia que presentamos fue patrullaje a esas islas y por eso nosotros tenemos esa línea de esa manera, esa línea roja de esa manera. O sea que nosotros perdimos, señores. Perdimos el paralelo 15. Y eso es importante por algo bien sencillo que ahorita nosotros lo sentimos. Allí existe petróleo. Esos estudios están en mi ambiente, por si les interesa ir a verlos. Ahí están, son de acceso público. Fueron hechos por los Estados Unidos de América en el tiempo de Rafael Leonardo Callejas y fueron confirmados en el tiempo de Pepe Lobo. Ahí hay petróleo. Petróleo que nunca hemos tocado. Petróleo virgen, así le llaman a ese tipo de petróleo. En otras palabras, señores, nosotros perdimos esa sentencia. Y adivinen, tenemos que respetarla. No podemos irrespetar y seguir diciendo que nosotros tenemos el paralelo 15. Ya no lo tenemos. La Corte ya nos dijo que no es nuestro. Entonces, ¿hemos tenido sentencias que nos favorecen, que están en contra de la Constitución? Sí, la sentencia de El Salvador. Y hemos tenido sentencias que no nos favorecen, que tenemos que seguir obligatoriamente. Sí, la sentencia de Nicaragua. Las dos emitidas por la misma Corte Internacional de Justicia. Luego en el 16 nos dice que todos los tratados internacionales deben de ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. O sea, esa teoría del bloque constitucional nos sale en el artículo 16 de alguna manera. De ahí es donde se apoya esta teoría de la Corte de Justicia de Honduras, la Corte Suprema de Justicia. Muy interesante ahí que dice que en el artículo 16, ¿no? Que obviamente van a ser ratificados o aprobados por el Congreso. Pero la misma Constitución nos da la excepción. Esa es la regla. Entonces, ¿dónde encuentro yo la excepción? La excepción la encuentro yo en el artículo 21, en donde dice que el Poder Ejecutivo, sobre materias de su exclusiva competencia, es el que va a celebrar o ratificar esos convenios internacionales. O sea que eso va a ser competencia del Poder Ejecutivo realizarlo. Y luego dice que como requisito previo lo manda al Congreso, lo informa. Es decir, no es que el Congreso lo va a aprobar, es que nosotros informamos al Congreso de que eso es lo que estamos haciendo. Vamos a recibir vacunas, vamos a recibir ambulancias, vamos a recibir una donación de libros, vamos a recibir médicos de Cuba. El Ejecutivo lo que está haciendo es informando al Congreso Nacional, que es el legislativo. O sea que la regla general está en el artículo 16. El Congreso es el que tiene que aprobarlo.
Pero en el artículo 21 encontramos la excepción, que es que nos dice que van a haber ciertos temas, como el tema de donaciones, que va a ser el Poder Ejecutivo el que los va a tener que ratificar, el que los va a tener que aprobar. Luego nos vamos al artículo 17. En el artículo, cuando quiera la computadora, ya dice que es viernes y lo sabe. Artículo 17 nos dice que todo tratado que afecta a la Constitución debe de aprobarse con el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. En otras palabras, lo que les está diciendo es que si nosotros queremos aprobar el tratado y ese tratado está en contra de algo que dice la Constitución, tenemos que reformar el tratado. No, tenemos que reformar la Constitución. Pregunta del millón. ¿Y si yo no quiero? ¿Qué hago? Fácil, algo que en Honduras nosotros llamamos engavetar. Nosotros cogemos el tratado y así tenemos varios en Honduras que gracias a Dios están engavetados. Gracias a Dios están engavetados. Cogemos el tratado y lo metemos en una gaveta. Nos olvidamos de él. No sabemos qué se hizo. A saber dónde está. Esas son las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar nuestra Constitución, porque nos conviene la Constitución que tenemos, porque sabemos que eso es lo que realmente está por encima y debería de estar por encima. Entonces, obviamente yo tengo el hecho de poder engavetar el tratado o la convención, pero si yo quiero aprobar ese tratado o esa convención, yo tengo que cambiar mi Constitución. Yo no voy a cambiar ese tratado. Muchas personas me preguntan a mí, ¿por qué, abogada? ¿Por qué yo tengo que cambiar mi Constitución y no el tratado? Por una razón bien sencilla, señores. ¿Usted cree que si nosotros ya fuimos a las Naciones Unidas, hicimos la negociación con 190 y pico de países y ya todos nos pusimos de acuerdo con que eso es lo que iba a decir, ¿usted cree que Honduras puede llegar después y decirle, fíjese que ya no quiero? ¿Usted cree que eso es posible? ¿Quién me quiere decir si será posible hacer algo así? Imposible, abogado. Ni Imposible. potencia que fuéramos. Es que ni las potencias lo pueden hacer porque si Estados Unidos se puso de acuerdo con Rusia, con Francia y con China, ¿usted cree que ellos van a poder llegar y decir, fíjese que ya no quiero? Quiero que se reforme aquí como dice. ¿Ustedes creen que ellos van a poder hacer eso? O sea, si Quedaría mal parado. Es correcto. Entonces, si ni las potencias lo pueden hacer, pues está mucho más difícil que Honduras lo haga. En otras palabras, si yo ya fui y hice la negociación y firmé ese tratado y estoy en el momento de aprobarlo, tengo dos opciones. Lo engaveto o lo apruebo. Y una vez que yo lo apruebo, tengo que hacer esos cambios en mi Constitución. O sea, antes de yo decir, ok, sí, está aceptado este tratado que está aquí, yo tengo que cambiar mi Constitución. Entonces dice ahí, antes de ser ratificado. Ok. ¿Y qué tal si nosotros ya lo pasamos el convenio? No hicimos ningún cambio a la Constitución. ¿Culpa de quién es que no hayamos hecho un cambio a la Constitución y que la Constitución esté en contra del tratado? ¿De quién será la culpa? Del Congreso, abogado. Del Congreso. La culpa es del Congreso. O sea que ahí es muy clara la Constitución. Si usted va a aprobar algo que esté en contra de la Constitución, tiene que cambiar la Constitución. Pero una vez aprobado, tengo que seguir el tratado. Y el que hizo el feo de no cambiar la Constitución fue el Congreso. Entonces el culpable de que hayan esos vacíos en donde un tratado dice una cosa y la Constitución dice otra, es el Congreso, no es nadie más. Miren qué interesante esa parte. Luego, dígame. Luego nos vamos al 18. En el artículo 18, ese es el famoso artículo 18, que nos dice que en caso de conflicto entre el tratado, la convención y la ley, prevalece el primero. Y el primero es el tratado. Y ahí es donde entramos a esa discusión de si la Constitución es ley o es contrato, y si es contrato, ¿qué significa un contrato? ¿Ok? Entonces, al final del día, en caso de conflicto entre el tratado o la ley,
prevalece el tratado. Y la Constitución es una ley. Ya sea que usted cree que es ley o es contrato, el contrato es ley entre partes. Dígame, Simeón. Este artículo, abogada, yo lo interpretaba usando lo que es la pirámide de Kelsen, que está la Constitución, están los tratados y están las leyes. Entonces, o sea, estuve mal todo este tiempo. Fíjese que no es que estuvo mal. Empecemos porque cuando Kelsen hace esa pirámide, él está hablando de las leyes republicanas. Y a nivel republicano, a nivel de Honduras, nosotros a lo interno, nosotros respetamos nuestra Constitución, antes que nada. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de los estados, ya tenemos que ver esas teorías de Eugene Petit y tenemos que ver también las teorías que nacen con la misma creación de Naciones Unidas, las teorías de las relaciones interestatales entre los estados. Y ahí es donde nos damos cuenta nosotros de que si nosotros tenemos cuestiones republicanas que queremos hacer valer, tenemos que hacerlo en el momento de la negociación. Eugene Petit tenía su manera de visualizarlo en donde nos decía, Kelsen está en lo correcto, Kelsen está bien en su pirámide, pero una vez que usted lo saca del nivel republicano, los tratados están por encima. Y si usted se fija, la Constitución está basada en Eugene Petit. La Constitución nos dice que lo que prevalece es el tratado. Entonces ahí es donde está muy bien, muy bien visualizada esta cuestión de la lucha entre Eugene Petit y Hans Kelsen. Les recuerdo, Hans Kelsen tenía su punto de vista austrohúngaro, mientras que Eugene Petit tenía su punto de vista de la Revolución Francesa y con mucha influencia anglosajona. Entonces esas son como, a mí me encanta cuando les empiezo a hablar de las escuelas, me emociono mucho, pero es que la realidad es que la mayoría de los abogados contestamos las preguntas con depende. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que ese depende tiene una rica historia jurídica y esa es la historia. Uno pensó que lo primordial era la república y el otro pensó que lo primordial era primero las obligaciones del Estado. ¿A qué me he comprometido yo como Estado? Y obviamente yo como república tengo obligaciones con mis ciudadanos, pero yo como Estado tengo que responder a otros estados. Y eso es un poquito más grave que responder a nuestros propios ciudadanos. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Solo miren las condenas en las que ha entrado Honduras. No han sido condenas suaves. Y ahora visualice usted qué es lo que ha sucedido en Rusia con esta guerra que estamos enfrentando nosotros a nivel mundial. Lo que ha sucedido en Rusia es que ahorita el ruble está en cero. O sea, literalmente estamos hablando que hace un mes estaba punteando con el dólar, estaba casi $1 a $1, estaban punteándose. Y ahorita Rusia está literalmente 2.5 centavos por cada, vamos a ver, está 2.5 centavos, la conversión es 2.5 centavos es lo que cuesta un ruble hoy día. En otras palabras, está peor que Honduras. Eso es lo que les estoy tratando de decir. O sea, Rusia, una superpotencia económicamente, está peor que Honduras. ¿Por qué? Porque ha fallado a sus obligaciones internacionales. Entonces su economía está por los suelos. La mayoría de las compañías grandes de Estados Unidos y de Europa están saliéndose de Rusia. Supermercados como Aldi y Tesla, fuera de Rusia. Starbucks, que es el que vende café, que el único lugar que quebró fue justamente en Honduras, por Expreso Americano, fuera de Rusia. Dunkin' Donuts, fuera de Rusia. Compañía farmacéutica, fuera de Rusia. Compañías de belleza, Estée Lauder, MAC, fuera de Rusia. Todo lo que tiene que ver con Apple, fuera de Rusia. Entonces, esas son cosas que nosotros nos damos cuenta que aunque estén en una agresión, aunque estén en el uso de la fuerza, aunque estén en guerra, ellos en realidad están en una posición económica debilitante por lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque lo que prevalece son las obligaciones internacionales en las cuales ellos han decidido, autoadmitido que ellos van a pertenecer. Muy interesantes esas teorías. Honestamente, a mí me emociona hablar de ellas.
Luego nos vamos al 19, ese que les comentaba yo del artículo 19. Vamos a ver. No, lo siento. Me esquipió hasta muy lejos. El artículo 19 que dice que ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República. Es decir, que aquí es donde la Corte Suprema de Justicia nos dice que es la Constitución la que prevalece, porque no estamos obligados a formar parte de los tratados. Es por eso, porque en la misma Constitución nos dice ustedes no tienen que ir a firmar lo que lesiona a Honduras como república. No tienen que hacerlo. Entonces, esa es parte de la teoría del bloque. Y nos dice que ellos van a ser juzgados por el delito de traición a la patria. Como les dije, todavía no he visto que se cumpla esa condena, que se inicie un proceso siquiera, no lo he visto. Y no creo verlo, al menos en los próximos 4 años, no creo que lo voy a ver, especialmente con las actividades que hemos estado viendo, ¿verdad? Que se realizan desde Cancillería y que se realizan desde la presidencia. No creo yo que van a iniciar pláticas acerca de traición a la patria, no lo creo. Obviamente luego dice que todo lo que se refiere al territorio nacional tiene que ser ratificado por 3/4 partes de la totalidad de los miembros del poder legislativo. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de abrir embajadas, abrir consulados, abrir bases militares. Estamos hablando también de cualquier concesión que nosotros estemos dando. Todo lo que tenga que ver con otro poder adentro de nuestra propia tierra. Eso es lo que estamos hablando. Pero también estamos hablando de dónde vamos a ir nosotros a abrir embajadas y consulados. Vamos a ir a Israel y en dónde en Israel vamos a ir. ¿Se acuerdan de eso durante Juan Orlando, verdad? Entonces, esas son pláticas que tienen que ser aprobadas por 3/4 partes del Congreso por el hecho de que afecta a nuestra tierra. Es parte de nuestra tierra y nosotros tenemos que saber dónde es que tenemos que estar defendiéndonos, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice la Constitución. La Constitución a todas luces, de una simple lectura, es alguien que cree que los tratados están por encima, pero la Corte Suprema de Justicia, utilizando los mismos artículos, interpreta que significa algo distinto. Luego les presento los artículos que fueron mencionados del Negro Lobo, el 16 y el 17, en donde nos habla acerca de que nosotros tenemos que hablar de la primacía de los tratados, pero que tenemos que también entender que nosotros somos los que los hemos signado, dicen ellos, que en realidad lo que significa es firmado, signados, que nosotros los hemos ratificado, que nosotros los hemos depositado, que hemos seguido una secuencia, ¿verdad? Que no es que nos hemos inventado estos tratados. Y luego en la reelección que nos dice que el juez solo puede interpretar y aplicar lo que la ley dice. Nosotros no, dicen la Corte Suprema, nosotros no podemos cambiar la Constitución o cambiar la ley. Nosotros podemos decir qué es lo que la ley dice. Y si se fijan, ahí es donde sale esa denominación, ¿verdad? Que nos dice del control de constitucionalidad. Esa teoría también nos sale en este considerando número 8 del bloque de constitucionalidad. O sea que ellos están acoplándose a la teoría latinoamericana que nos dice la Constitución está por encima por una simple razón, porque nosotros somos los que nos hemos comprometido a seguir estos tratados usando el procedimiento constitucional. Igualmente, en considerando 11, nos habla que la Constitución es un todo, que nosotros tenemos en ese todo a los tratados, que son parte de la Constitución, porque fueron aprobados por la Constitución. Y ahí es donde les habla del bloque de constitucionalidad nuevamente y convencionalidad. O sea que utilizó los dos términos por si acaso a alguien no le gusta uno, vamos a usar el otro, literalmente. Así nos dice. Y luego en el 18 nos dice que la Sala de lo Constitucional no tiene la atribución legal de reformar la Constitución. Ese no es su trabajo y ellos no lo van a realizar. No van a reformar la Constitución. Eso nos están diciendo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren no quieren acoplarse
de una función que es del poder legislativo. Y ahí es donde nosotros muchas veces, especialmente cuando lo analizan, desde el punto de vista constitucional en otros estados, cuando analizan esta sentencia de la reelección, porque sí lo hacen, ellos dicen, nos gusta que uno de los poderes no haya hecho el trabajo del otro, porque entonces ahí es donde se hace una mezcla de los poderes y no hay una verdadera independencia de los poderes. El poder judicial es el que aplica, el poder legislativo es el que reforma. Entonces, eso es lo que nos dice la Sala de lo Constitucional, por una unanimidad de votos, nos lo dijo, y entonces eso es lo que nosotros tenemos. ¿A qué es a lo que nos ha dicho todo esto del bloque de lo constitucional? ¿Qué es lo que nos quiere decir la Corte Suprema? La Corte Suprema lo que nos dice es que la Constitución tiene que defenderse y la Constitución nos da los mecanismos para defenderla. Nos dice que como primera instancia tenemos que negociar los tratados a los que entramos. Importantísimo, por favor, negociemos los tratados a los que entramos. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros somos un país pequeño, somos un país que no es pudiente económicamente, pero señores, al final del día tenemos voz y tenemos voto. Y nosotros hemos en el pasado demostrado que Honduras puede ser una potencia en una sala de negociación. Lo demostramos en el 96 con la Convención de Cairo, lo mostramos en el 2001 cuando fuimos a ser la voz cantante del Triángulo Norte en las negociaciones del CAFTA. Honduras fue el que negoció. Literalmente Honduras, el negociador de Honduras era el que negociaba. Ni siquiera es que estábamos dándole apoyo a alguien. No, el negociador de Honduras era el que negociaba. Y el negociador de Honduras era tan bueno que en su momento El Salvador y Guatemala lo designaron como negociador del Triángulo Norte. En otras palabras, sí podemos. Si podemos entrar a la sala de negociación, si podemos influir en sala de negociación, podemos dar nuestro voto en sala de negociación. Y la Constitución misma nos dice, ese es su primer mecanismo de defensa, la negociación. Segundo, que podemos hacer reservas. Eso nos dice la Constitución. Usted tiene que hacer reservas. Recuerden, la Constitución nos dice, el Poder Ejecutivo es el que tiene que hacer esas reservas. ¿Y cuándo yo puedo hacer esas reservas? Cuando nosotros hacemos la aprobación o votación, eso es cuando los negociadores ya nos hemos cansado, básicamente, hemos finalizado nuestro trabajo y decimos si aprobamos o no aprobamos. Ese es el primer momento en el cual yo puedo hacer esa reserva. Segundo momento, en el momento de la ratificación. En otras palabras, cuando yo voy y pongo mi firma. En ese momento yo puedo hacer esa reserva y además de eso, en ese momento de la adopción, es decir, si yo tengo que ratificarlo por medio del Congreso, el Congreso puede hacer una reserva. Si yo lo tengo que hacer por medio del Poder Ejecutivo, ejemplo, en la donación de vacunas, ese es un caso muy especial que yo siempre lo recuerdo porque sucedió hace poquito. Israel dona vacunas a Palestina. Palestina, en su memorándum de entendimiento, dice, yo no voy a aceptar vacunas que estén vencidas. Y los dos lo firmaron y cuando abren las cajas, las vacunas estaban vencidas, las vacunas en contra del COVID. Entonces, ¿qué hizo? Esa fue una reserva que ellos hicieron al momento de firmar. Entonces, ¿qué hizo Palestina con esas vacunas? Las devolvió, no aceptó la donación y les dijo, yo acepto la misma cantidad de donación, la misma cantidad de vacunas, siempre y cuando no estén vencidas. O sea que yo puedo hacer una reserva en el momento de la firma y la aprobación. Otro momento en donde yo puedo hacer una reserva, cuando yo voy a depositarlo, que eso lo hace el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede hacer una reserva en ese momento. Último momento en el que yo puedo hacer una reserva, en cualquier momento en que esté vigente. Esa teoría que me han dicho a mí de que Honduras no puede hacer reserva a los tratados porque es que ya lo firmamos y ya lo depositamos. Eso es mentira. ¿Saben cómo se dijo que eso es mentira? Porque Estados Unidos hace reservas cuando quiere. Ellos son los reyes de la reserva y ellos hacen reservas cuando ellos quieren. Cuando cambia el presidente, ahí va la nueva tandada de reservas. Cuando cambia el poder legislativo y empiezan a hacer presiones, ahí va otra tanda de reservas a los tratados.
Ellos hacen reserva en cualquier momento de la vigencia de sus tratados. En otras palabras, nosotros podemos hacer una reserva a ese artículo que dice elegir y ser electo. Claro que sí podemos hacerle una reserva para Honduras. El puesto del presidente solo va a ser por un término o por 2 términos o por lo que ustedes quieran. Nosotros podemos hacer esa reserva. Pregunta del millón. ¿Ustedes creen que el Poder Ejecutivo va a hacer esa reserva? Al Ejecutivo no le conviene, abogado. Le conviene. Así de sencillo, como dice Cristian. ¿Quién puede obligar al Ejecutivo a hacerlo? El Poder Legislativo. ¿Ustedes creen que el Poder Legislativo lo va a hacer? ¿Obligar al presidente a que haga esa reserva? Negativo. Negativo procedimiento, dice Mario. Negativo. ¿Quién es el último que puede hacer esa reserva? Nosotros. Los ciudadanos de Honduras. Podemos levantar una lista. Tenemos que poner nuestro número de identidad, nuestro nombre completo, nuestro firma y nuestra huella digital. Y muchas veces digo yo, y el saco en el que quiere ser encontrado, porque usted cree que si yo pongo mi nombrecito ahí, no voy a ser perseguida yo por estar diciendo de que quiero que obligar al Ejecutivo a hacer eso. ¿Ustedes creen que a mí me permitirían respirar después de hacer algo así? Más fácil. ¿Alguno de ustedes se atrevería a firmar un referéndum diciendo de que nosotros tenemos que hacer esa reserva en un tratado? ¿Alguno de ustedes se atreve a hacer eso? Hay que estar muy involucrado en política para hacerlo, abogado. Sí, pero si ahí viene alguien ahí en UTH, ahorita que vamos a empezar las presenciales, y le dice, Cristian, firma aquí, ¿ve? Que usted firma, Cristian. Yo no, abogado. Yo les dije, yo lo firmo, pero yo pongo ahí al lado en un saco de magia blanca, mínimo, ¿verdad? Para que me encuentren blanquita ahí cuando me maten. Porque sinceramente sería arriesgar la vida. Estar decidiendo pertenecer a algo que la clase política obviamente no quiere que suceda. ¿Por qué sabemos que no quieren que suceda? Porque desde la Constitución de 1982, absolutamente todos los presidentes se han querido quedar, con excepción a Ricardo Maduro. Este es el único que no se ha querido quedar. Es más, si usted le pregunta ahorita, ¿vos te lanzás? Adivine qué dice él. Dice que no, que él vive tranquilo, que él tiene sus empresas y tiene su esposa y que él no tiene por qué lanzarse a presidente, que él ya hizo lo que pudo hacer. Eso es lo que él dice. Es el único que no ha querido. Pero Suazo Córdoba quiso. Después de él vino, ¿cómo se llama? El español, el primero que tuvimos extranjero, que mucha gente se le olvida, Azcona. Simón Azcona quiso quedarse y después de Azcona, Rafael Leonardo Calleja. Pucha, usted decía, él fue el que hizo el recurso de inconstitucionalidad. Claro que se quiso quedar. Y después de él estuvo Reina. Reina se quiso quedar. Y después de Reina estuvo Flores Facusé. ¿Ustedes creen que Carlos Flores no se quiso quedar? Si él sigue teniendo influencia política en el país. Y después de Carlos Flores, tuvimos a Ricardo Maduro, que es el que no se ha querido quedar. Después tuvimos a Mel Zelaya, que dice que todavía le debemos 3 meses, o ya ni sé ni cuántos meses es el que le debemos, que se los pague Xiomara, así le dije yo el otro día a uno que me dijo eso, que los pague Xiomara, pues le dije. Y después de Mel Zelaya tuvimos a Pepe que se quiso quedar, y después tuvimos a Juan Orlando que se quedó. Entonces, señores, la clase política no quiere reformarlo, la clase política no quiere hacer la reserva. La clase política nos quiere hacer creer de que como el tratado ya está vigente, nosotros no podemos hacer nada, pero la realidad es que nosotros podemos hacer una reserva. Sucede que ninguno de los 3 actores que pudieran hacerla, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y la población hondureña, ninguno de nosotros quiere hacerlo. Tenemos miedo o tenemos algún compadre, si estamos dentro del Congreso o del Ejecutivo, que nos dice que no nos conviene. Y lo último que nos dice la Constitución de Honduras es que tenemos el recurso de perseguir a los que han violado la Constitución. Esos son los mecanismos de defensa que tenemos. La Constitución nos está diciendo, ustedes no tienen que pertenecer a los tratados. Y si pertenecen a ellos, esta es la manera en que usted defiende la Constitución. Y la pregunta del millón, ¿de quién es la culpa de que nosotros no hayamos defendido la Constitución?
¿De Estados Unidos? ¿De Europa? ¿De Rusia o de Irán o de Nicaragua? De nosotros mismos, abogada. De nosotros mismos. O lo que yo muchas veces digo, si yo no me defiendo a mí misma, ¿quién me va a defender? ¿Ustedes creen que va a salir mínimo el Chapulín Colorado a defenderme a mí o qué onda? Así les digo yo muchas veces en mi clase. ¿Qué onda? Les digo. ¿Ustedes creen que va a venir el Chapulín Colorado a defenderme a mí? ¿O yo me tengo que defender? ¿Quién será el que me va a defender a mí? Y si en lo personal nosotros sabemos que nosotros somos los que nos defendemos a nosotros mismos, pues a nivel de república, los que van a defender a Honduras son los hondureños. Porque le apuesto y lo sé con conocimiento de causa que Estados Unidos defiende a Estados Unidos y México defiende a México y Costa Rica defiende a Costa Rica. Entonces el que tiene que defender a Honduras es Honduras, no es nadie más. ¿Tenemos preguntas sobre esto, chicos? La reserva, entonces, abogada, siempre se va a poder aplicar desde la aprobación, bueno, hasta que ya no está en vigencia, es que ya no se puede hacer la reserva, ¿verdad? Pero de ahí siempre. Es correcto. En cualquier momento se puede hacer la reserva. Usualmente lo que le dicen cuando usted quiere hacer la reserva es, tiene que ser por escrito, tiene que venir firmado y sellado por Cancillería, ya sea por el mismo canciller o por el representante que tenemos ante el organismo. Ser la ONU, pues sería la embajadora de Honduras ante Naciones Unidas. Si es la OEA, el embajador de Honduras ante la OEA. O sea que tiene que tener cierto protocolo. No es así que yo solo un día me voy a despertar y voy a decir, pues esta es la reserva. No, tiene que ser tiene que seguir cierta formalidad, pero de que podemos hacerla, podemos hacerla. No importa si el tratado es abierto o cerrado. No importa. Abogada, Dígame, Mario. por ejemplo, he tenido una consulta, digamos, cuando